¿Qué tal? Estamos en una emisión más de Aprendo en Casa correspondiente a la asignatura de Formación Cívica y Ética de primer grado de secundaria. Antes de comenzar, les pedimos preparar papel y lápiz para que anoten las preguntas y actividades que deberán atender e integrar a su carpeta de experiencias. Las temáticas de esta sesión les ayudarán a entender mejor el significado y los alcances de la democracia y de la ley en la democracia. Para identificar los aspectos que han permanecido o han cambiado en la democracia a lo largo de la historia e introducirse en qué son y cómo funcionan las democracias modernas. Las y los invitamos a ver el siguiente video. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, Roberto, gracias. Es un placer estar con ustedes. ¿Qué te parece si para comenzar con nuestra discusión nos ayudas a responder la siguiente pregunta? ¿Por qué la democracia se ha convertido en una forma de gobierno viable para la mayor parte de los países actualmente? La complejidad de las sociedades actuales, Roberto, ha generado una serie de intereses y necesidades que en muchas ocasiones pueden convertirse en conflictos. En este sentido, la democracia es una respuesta o es una búsqueda de nuevas soluciones a estos problemas, y además se toma en cuenta a la mayoría de las personas que participan o que pertenecen a la sociedad. Así podríamos decir que una de las razones por las que la democracia es una opción viable es porque permite llegar al acuerdo mediante el diálogo y no mediante la violencia. Sin embargo, a pesar de estas ventajas que tú mencionas, es muy probable que muchas personas todavía no tengan claro a qué nos referimos con esto de la democracia. ¿Qué les parece si en el siguiente segmento vemos algo sobre la definición de este concepto y cómo se ha transformado a lo largo del tiempo? Si va a ser un gobierno democrático, pues que se deben hacer votaciones, ¿no? Plebiscitos, como se llama, y pues tomar en cuenta la opinión de la gente, ¿no? De la población. Pues que debe ser la finalidad, yo creo, de todo gobierno. Es lo mejor para el bien común, el desarrollo del bien común. La democracia surgió en Grecia hace aproximadamente 2500 años. Esta forma de organización se desarrolló más ampliamente en la ciudad de Atenas. Los griegos pensaban que los hombres tenían la capacidad de razonar y discutir sobre los asuntos de la comunidad, y por ello plantearon la necesidad de que los ciudadanos se gobernaran a sí mismos, participando activa y directamente, en otras palabras, que ejercieran la soberanía popular. La ciudadanía griega era un conjunto de personas limitado que comprendía menos de la cuarta parte o menos del total de población adulta, pues las mujeres, los esclavos y los extranjeros quedaban fuera de este grupo. Desde su aparición, muchos filósofos y gobernantes se opusieron al gobierno popular, ya que afirmaban que el pueblo era ignorante y no estaba preparado para intervenir en la política. A pesar de la resistencia que enfrentó, la democracia griega permaneció hasta el siglo IV a.C. Más tarde, en Roma se estableció la República, un sistema de gobierno que, al igual que la democracia, permitía la participación de un número sustancial de ciudadanos. Las bases de este gobierno fueron tan sólidas que permaneció durante varios siglos. No obstante las experiencias de gobierno popular en Grecia y Roma, la monarquía fue la forma de gobierno por excelencia, y fue hasta finales del siglo XVIII cuando las ideas democráticas fundamentales de igualdad ante la ley de los ciudadanos y soberanía popular volvieron a formar parte del vocabulario político. A partir de la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa, las ideas que buscaban el poder del pueblo se extendieron por todo el mundo, manifestándose en movimientos políticos en distintos países. Sin embargo, continuó el debate sobre la posibilidad del sufragio universal y la intervención directa de los ciudadanos en el gobierno. Ante la evidente complejidad de las sociedades industrializadas, la democracia directa era muy difícil de practicar. Por ello, se sustituyó con un sistema de representación. En la primera mitad del siglo XX, la democracia se volvió una de las ideas centrales en el ámbito político internacional. El voto y la participación de hombres y mujeres se amplió cada vez más. Hoy en día, en todo el mundo se lucha porque la democracia se acepte no solo como forma de gobierno, sino también como forma de vida.
Sin embargo, la discusión y la búsqueda aún no han terminado. Como vimos en la cápsula, la democracia ha perdurado en el pensamiento político, pero ha significado muchas cosas en distintas épocas y en diferentes lugares. Esto nos puede llevar a preguntarnos si realmente existe algo en común entre lo que los griegos entendían por democracia y la manera en que la definimos ahora. Más en concreto, Alejandra, ¿cómo entendemos ahora la democracia? No obstante la complejidad de este concepto, Roberto, me parece posible afirmar que la idea fundamental de democracia es la soberanía popular. En otras palabras, es posible afirmar que cuando el poder y la autoridad descansan en manos del pueblo, existe la democracia. Algo que permanece entre la democracia antigua y la moderna es la idea de que todas las personas tenemos la capacidad de razonar y discutir sobre asuntos de la comunidad. Por tanto, tenemos derecho a participar en la política. Algo que ha cambiado es que la democracia antigua se basaba en una ciudadanía limitada que excluía a mujeres y personas esclavas y extranjeras, y la democracia moderna se sustenta en la ciudadanía universal, asimismo que la democracia antigua era directa, mientras que la moderna es representativa. Y algo que permanece, pero con ciertos cambios, es la idea de la dignidad de la persona, pues siempre se ha creído en ella y ha evolucionado significativamente la manera en que se ha plasmado el discurso filosófico, político y, sobre todo, jurídico. Cabe resaltar que la noción de dignidad ha dado lugar a los derechos humanos, y estos se han transformado de principios filosóficos a preceptos jurídicos en leyes que hoy constituyen el cimiento jurídico del Estado de Derecho y de la democracia. Para conocer un poco más sobre estos derechos, les presentamos el siguiente video. ¡Adelante! En la historia de la humanidad, ha habido épocas en las que las decisiones de un país estaban en manos de unos cuantos, como cuando Napoleón gobernó Francia o cuando los zares gobernaron Rusia. Entonces, el resto de la población tenía que aceptar esas decisiones y obedecer las órdenes de sus reyes y emperadores. La mayoría de los hombres, mujeres y niños no tenían ningún derecho ni podían opinar. Afortunadamente, esos tiempos han pasado. La democracia impera en la mayor parte del mundo y los ciudadanos de casi todos los países gozan de la libertad. Precisamente, democracia y libertad son los conceptos en los que está basada la Declaración de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó esos derechos. La declaración comprende 30 artículos que se refieren a libertades y derechos humanos. Un artículo muy importante es el primero, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto significa que desde el nacimiento se considera que todos somos libres y tenemos los mismos derechos que los demás. El artículo 7 de la Declaración de los Derechos Humanos señala que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Es decir, que sin importar cuál es nuestra raza, sexo, idioma o religión, las leyes nos protegen por igual. El artículo 21 de la misma carta tiene 3 incisos importantes. El primero dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Esto es, que todos los ciudadanos tienen derecho a intervenir en las decisiones de su nación. En el segundo inciso se señala que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Aquí se precisa que cualquier ciudadano puede aspirar a cargos públicos.
Finalmente, el tercer inciso afirma que la autoridad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esto está directamente relacionado con la soberanía, es decir, con el hecho de que el pueblo dicte sus leyes, elija a su gobierno y defina el destino de su nación. De aquí se desprende que las personas tienen derecho a elegir a sus gobernantes periódicamente y con toda libertad. Nuestra Constitución contempla este principio dentro del artículo 35. Nuestra Carta Magna señala además en otros artículos que nadie puede ser esclavo y que todos tenemos derecho a la educación gratuita. De igual forma, indica que tenemos libertad de expresión, de reunión y de creencias religiosas. Las naciones democráticas como México reconocen la participación ciudadana en los asuntos públicos. Y que tanto los gobernantes como los gobernados tenemos los mismos derechos. Un momento culminante para la gestación de los derechos humanos ocurrió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y posteriormente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración contiene 30 artículos que resumen lo mejor de un proceso en favor de la dignidad, la libertad y los derechos de todas las personas. En el video anterior se mencionaron derechos y libertades de naturaleza muy variada. Por ejemplo, los derechos a la educación y a la salud son derechos sociales. Los derechos a la libre expresión, al voto y a la no discriminación son derechos civiles y políticos, mientras que el derecho a usar la lengua materna es un derecho cultural. Pese a su diferente naturaleza, todos estos derechos tienen los propósitos de reconocer y garantizar la dignidad humana, asegurar una esfera de libertad que permitirá el pleno desarrollo de las potencialidades de cada persona y proteger a las personas de los abusos de autoridad. Para que identifiquen cómo se busca proteger a la ciudadanía de los abusos cometidos por las y los gobernantes, les presentamos el siguiente video. Cuando los niños y adolescentes no cuentan con los medios apropiados para acceder a la educación, o no tienen acceso a servicios de salud, o son discriminados por su color de piel, por su cultura y sus creencias, o por su condición económica, a estos niños y adolescentes se les están violando sus derechos humanos. Para proteger los derechos humanos de los niños y adolescentes, se han creado instituciones, organismos, tribunales que buscan garantizar que estos derechos humanos sean respetados. ¿Cómo surgen estas instancias tanto nacionales como internacionales? En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América y en la Revolución Francesa ya se hablaba de los derechos de las personas. Se dice que los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables, es decir, que no se pueden negar, como la vida y la libertad. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Carta de Fundación de las Naciones Unidas aparece por primera vez el término derechos humanos. Algunos años después, la Asamblea de las Naciones Unidas hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece los derechos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Los derechos humanos son de todas las personas. Sin embargo, a los niños no se les consideró durante mucho tiempo sujetos de derecho. Eran a los padres a quienes se dirigían las leyes y quienes hablaban por los niños. Es hasta 1959 que las Naciones Unidas reconocen 10 derechos de los niños y adolescentes. 30 años después, en 1989, la Convención sobre los Derechos de los Niños de la ONU obliga a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años. México ratifica este acuerdo y es hasta el año 2000 que se modifica el artículo 4 constitucional en el que se reconocen los derechos de los niños. Con esta reforma, se publica la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que fue derogada para dar pie a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que los reconoce como personas responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellos.
Como parte de la ley, se crea el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que coordina las políticas públicas federales, estatales y municipales para ayudar a garantizar sus derechos. Para proteger y apoyar a los niños a restituirles sus derechos en el caso de que no los estén ejerciendo, a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se crearon a nivel federal y estatal las Procuradurías de Protección. Estas coordinan el trabajo conjunto de las autoridades para asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes. Esta protección contempla, entre otros aspectos, atención médica y psicológica, seguimiento del aprovechamiento escolar, de su entorno social y cultural. Incluir a los adultos responsables de los niños en las medidas de asistencia. Mediar en conflictos familiares donde los derechos de los niños se vean vulnerados, siempre y cuando estos conflictos no sean de violencia. Denunciar ante el Ministerio Público presuntos delitos contra niños y adolescentes y solicitar medidas urgentes de protección en caso de que peligre la vida del menor. Las Procuradurías de Protección tienen la función de representar jurídicamente a los niños y adolescentes, especialmente cuando hay un conflicto de intereses con los padres o con cualquier persona adulta. Por su parte, en los tribunales en materia familiar, se dirimen los conflictos familiares, teniendo siempre presente las leyes a nivel federal y estatal y los instrumentos internacionales para considerar. El interés superior de los niños. Las niñas y niños como sujetos de derecho, y los derechos de los menores por encima de cualquier otro interés. A nivel internacional, un organismo que hace valer los derechos de los niños es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. ¿Cómo apoya UNICEF a los niños? De diferentes maneras. Por ejemplo, a los niños que migran les da ayuda en cuestiones de limpieza. Les apoya para que tengan baños y sea seguro usarlos. También les proporciona agua potable y apoyo psicológico. En educación, trabaja con los gobiernos para apoyar a los niños que no van a la escuela por algún desastre natural. Por ejemplo, dándoles útiles escolares o espacios para que puedan estudiar temporalmente. Otro punto importante del trabajo de UNICEF es informar sobre cómo tramitar un acta de nacimiento, documento indispensable para que los niños puedan ejercer su derecho a la identidad. ¿Qué derechos de las niñas, niños y adolescentes conoces? ¿A qué se refiere el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral? A partir de lo que acabas de saber, ¿a qué instituciones puedes acudir cuando se vulneran tus derechos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha inspirado y ha sido la base de una amplia gama de tratados internacionales que buscan proteger los derechos humanos de distintos grupos, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad, como indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras y trabajadores migrantes. ¿Identifican alguna ley de protección de derechos humanos? Aquí te mencionamos algunas. Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y una de las instituciones defensoras de esos derechos es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tengan presente que niñas, niños y adolescentes como ustedes también son titulares de derechos y hay instituciones que las y los protegen. Por ejemplo, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA. A través del siguiente video, las y los invitamos a conocer más sobre la ley que les protege. ¿Y cómo vas con la tarea de las propuestas para que los adolescentes vivamos mejor? Pues más o menos, aún sigo buscando información. ¿Tú cómo vas? Pues yo la voy a hacer sobre la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En general, el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos se da en los términos que establecen los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿De qué manera se recuperan los valores establecidos en la Constitución Política de nuestro país para protegerte a ti y a quienes son menores de edad?
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se expidió el 4 de diciembre de 2014 y sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana. Entre los objetivos plasmados en su primer artículo está el reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Tiene también por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Por otra parte, la ley que estamos revisando creó un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función es articular acciones institucionales que respondan a los propósitos establecidos en ella. En dicho sistema se detallan las instancias que lo constituyen, sus responsabilidades y cada uno de los procedimientos para su funcionamiento. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes beneficia a los niños menores de 12 años y a los adolescentes entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. El artículo 10 de esta ley señala que a fin de proteger el ejercicio igualitario de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se tomarán en cuenta sus condiciones particulares en los diferentes grupos de población a que pertenecen. En esta línea, las autoridades competentes deben adoptar medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ya sea por circunstancias socioeconómicas, psicológicas, de género o cualquier otro aspecto que restrinja o limite el ejercicio de sus derechos. Por otra parte, en el artículo 63 se señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión y todos los elementos que constituyan su identidad cultural. Para ello, las autoridades tienen la obligación de establecer las políticas que garanticen la promoción, difusión y protección de la diversidad de sus expresiones culturales, entre otros aspectos. Son múltiples las líneas de acción y las instituciones encargadas de coordinar y monitorear el cumplimiento de esta ley. Así, por ejemplo, dentro del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, una de las líneas de acción es la creación de ambientes libres de violencia en las instituciones educativas para fomentar una convivencia armónica y favorecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como el goce de sus derechos humanos. El mismo programa establece que esta línea de acción queda a cargo de la Secretaría de Educación Pública y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otras instituciones. ¡Wow! Suena muy interesante. Entonces creo que yo también la haré acerca de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sí, de hecho es muy interesante e importante conocerla. Yo ya la leí completa. Pues mira, aquí en esta página te dice más o menos de qué y trae mucha información de esto. Para ti, ¿cuáles son las acciones más importantes del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que esta ley se cumpla en tu entidad? Ahora, a partir de lo que han revisado en esta sesión, anoten las siguientes preguntas y reflexionen en torno a ellas. ¿Qué otras instituciones de protección de los derechos humanos conocen? ¿Qué derechos protegen? Cabe resaltar que también hay organizaciones no gubernamentales que apoyan la defensa de los derechos humanos en la localidad o entidad donde viven. ¿Identifican alguna organización de esta naturaleza? Y en el ámbito internacional, ¿conocen algún organismo defensor de los derechos humanos? Investiguen. Además, si tienen acceso a Internet, busquen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Luego seleccionen 3 de los derechos que protege esta ley y expliquen cuál es su importancia. Escriban todas sus reflexiones y, de preferencia, compártanlas con su familia para que enriquezcan su perspectiva. Posteriormente, integren sus reflexiones a su carpeta de experiencias para que cuando regresen a la escuela puedan compartirlas con su docente y su grupo. Para que sigan cultivando sus conocimientos sobre los temas de esta sesión, si tienen acceso a Internet, les sugerimos revisar un material de UNICEF, en el que el conocido personaje Mafalda comenta algunos derechos de niñas, niños y adolescentes. Pueden buscarlo con la siguiente frase: 10 derechos fundamentales de los niños por Kino. Así llegamos al final de esta sesión. No olviden cuidar su salud y la de su familia. Y claro, seguir la programación de Aprende en Casa. Hasta la próxima.